Bueno, alumnos, hoy vamos a continuar con el ítem producción, es decir, el paso 4, y vamos a ir a uno de los subítems, el paso 4.1, que habla sobre la resistencia al fuego de los materiales. Y para eso vamos al libro, en la página 26, por ahí los números cambian un poquito, porque eh, yo he cambiado el libro ya varias versiones. Así que bueno, ustedes busquen el paso 4.1, resistencia de los materiales, ¿no? Para empezar el tema de la resistencia de los materiales, tenemos que estudiar un poquito el comportamiento del fuego, y ahí nos encontramos con un problemita, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de fuego estudiemos. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar fuegos en espacio confinado, que es lo que nosotros vamos a tratar ahora en general, como los fuegos de petroquímica o los fuegos de pastos o pasturas o los incendios forestales. Cada uno tiene sus características. Nosotros nos vamos a centrar, más que todo, si vamos a mencionar un poquito de los demás, pero nos vamos a centrar específicamente en la parte de incendios confinados. Para eso tenemos que dividir la parte de resistencia de los materiales al fuego en el tratamiento preventivo en dos partes. Uno es la reacción al fuego y otra es la resistencia al fuego, ¿no? Es decir, vamos a marcarlo para que ustedes lo vean, ¿no? Es decir, entonces, un aspecto sería la reacción al fuego, es decir, el material combustible, muy combustible, inflamable, ¿sí? La fuente de ignición, por ejemplo, para los sólidos, en general la fuente de ignición tiene que ser una llama libre, es decir, durante un tiempo aplicada sobre el fuego, sobre el material sólido, ¿no? En cambio, para los inflamables, con una chispa o muchas veces con una, eh, una fuente caliente, algo caliente, es suficiente para que se prenda fuego, ¿sí? Yo recuerdo hace unos años hice una pericia en un incendio de pastos que estaban haciendo un trabajo de amolado en una torre de telefonía y una de las chispas saltó hacia el pasto y lo prendió fuego, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que una chispa prenda un pasto? ¿Sí? Bueno, en realidad no era una chispa, sino era un fragmento de material incandescente que larga la moladora. Entonces eso sí tiene energía suficiente, ¿no? Me estoy refiriendo acá a la energía suficiente para iniciar un incendio. Eso también merece un estudio, porque esa sería la fuente de ignición, ¿no? Es decir, en una pericia se estudia la fuente de ignición, luego la propagación y finalmente los daños que causa esto, ¿sí? Bueno, entonces eso en cuanto a reacción al fuego, ¿no? Para controlar esto tenemos que tratar esos aspectos que vimos. Ahora vamos a ver la resistencia propiamente dicha, ¿sí? La resistencia al fuego de los materiales, que después vamos a profundizar un poquito en ello, se basa en que los materiales no se quemen rápidamente, sino que tengan un tiempo de, vamos a llamarle aguante, entre comillas, para que la gente o los servicios especiales, tanto de bomberos privados como externos, puedan tratar de controlarlo antes que sea demasiado tarde, ¿sí? Bien, eso es resistencia. Y por supuesto, también la evacuación de la gente para sí, confinar el fuego en un lugar. Bien, por supuesto que estos dos aspectos, si los llevamos a lo que es incendios forestales o rurales en general, bueno, ahí vamos a tener que hacer un tipo de adaptación, ¿no? Porque digamos que la parte preventiva estaría más relacionada con la reacción al fuego, ¿sí? Y no tanto la resistencia, ¿no? Es decir, si bien hay determinadas especies vegetales que son más o menos resistentes al fuego, ¿sí? Digamos que eso por ahora no lo vamos a ver.
Bueno, una vez que tenemos en cuenta esta de la reacción al fuego y la resistencia al fuego, que eso lo vamos a ver en la ilustración 13, vamos a ir a la ilustración 13 para que ustedes la puedan visualizar. Aquí, observen, ¿no? Es decir, en las fases del fuego, que ahora vamos a profundizar, tenemos en la primera parte, es decir, la parte de crecimiento del fuego, desde que se gesta el fuego hasta que comienza su desarrollo, estamos hablando de reacción al fuego. En cambio, en la otra parte, es decir, luego de que se produce denominado flashover, que ahora vamos a profundizar, ahí ya tenemos que hablar de resistencia al fuego. ¿Sí? Esto que ven acá ustedes es la curva de desarrollo del fuego. ¿Sí? Como comienza siendo muy chiquito, luego se desarrolla muy grande y llega a un lugar donde ya no avanza más, sino que las temperaturas y el desprendimiento de calor quedan con un equilibrio, y luego va a la fase de decrecimiento o decaimiento, dice acá, el fuego se apaga solo. ¿Sí? Estas dos curvas que ustedes pueden ver acá, una es la de desarrollo sin intervención y otra es la de desarrollo con intervención, es decir, intervención de un sistema de extinción o simplemente con la intervención de los bomberos. Este punto que ustedes ven acá, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el ataque del siniestro se produce luego de producido el flashover, es decir, este punto, bueno, es muy difícil la extinción, ¿no? Es decir, en este punto ya hay mucho desarrollo y es sumamente complicado, por más que uno tira agua y agua y agua, es muy difícil apagarlo. ¿Sí? En cambio, en la fase inicial, podríamos llamarlo así, o de crecimiento, es decir, antes del flashover, el fuego, digamos que se apaga rápidamente. Por eso la llamada a los bomberos y la llegada de los bomberos al lugar del siniestro, es decir, la intervención, es muy importante. Ese tiempo es muy importante. Bien, vamos ahora a por qué nosotros vamos a hablar de las fases del fuego o las fases esquemáticas de la evolución del incendio. ¿Por qué? Bueno, en realidad un fuego se puede dividir en tres partes. Tres partes, como ustedes pueden ver en este dibujito que yo les presento por aquí. Acá, ¿no? Es decir, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sí? Sin embargo, estas fases, según la interpretación y cómo es el origen, digamos, del estudio, pueden cambiar. Incluso hasta pueden hacerse 5 fases, ¿sí? Con una fase intermedia ahí. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a hacerlo un poquito más general. Y vamos a estudiar algo que es interesante. ¿Sí? ¿Por qué interesante? Bueno, vamos a estudiar el tema de la iniciación, ¿no? Es decir, la fase preliminar que se llama, ¿no? Esa fase generalmente no se ve demasiado. Miren la ilustración que yo les mostraba acá. Ven acá, tienen la fase 1, es decir, que la fase preliminar no está aquí. ¿Sí? Se da cuenta, es decir, ya ahí sumamos una fase más. ¿Sí? A nosotros nos interesa la fase preliminar porque justamente es cuando nosotros podemos hacer los controles o poner dispositivos para el control del incendio antes que se genere o crezca demasiado y sea difícil su extinción. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la fase preliminar. En la fase preliminar tenemos que la característica que tiene es que tiene una duración muy prolongada. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? El fuego, en realidad, un fuego en general, no se desarrolla así de movida, como si un material inflamable, una cosa así, ¿no? Especialmente los fuegos de sólidos, tienen un desarrollo bastante lento, la parte preliminar, ¿sí? Es decir, que puede durar incluso hasta días, ¿no? Antes de producirse un incendio. Nosotros acá, bueno, yo les pongo acá la ilustración 12, que es esto que ustedes ven acá, ¿no? Es decir, en un estado llamado quizás latente, pero más que latente yo lo llamaría oculto, ¿sí? Hay un inicio que puede durar horas o minutos, ¿sí? Y es muy prolongado, donde es muy difícil darse cuenta que se está gestando un incendio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser el origen? ¿Sí? Bueno, el origen en realidad puede ser
un calentamiento progresivo, ¿sí?, de los materiales sólidos gracias a alguna fuente térmica. Y esta fuente térmica puede ser una física, química o biológica, ¿sí? Física, bueno, por ejemplo, un motor, el rozamiento de un motor que va generando el calentamiento del polvillo que tiene alrededor, o química, bueno, alguna reacción química con algún producto, ¿sí?, o simplemente biológica. Los animales producen un calentamiento de determinados puntos que se llaman puntos calientes, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclo de granos, el gorgojo, que es un animalito que taladra el grano, desprende calor y genera humedad en el lugar, y eso va a originar una fermentación, y esa fermentación se transforma en un punto caliente que posiblemente lleve a el desarrollo de un incendio. Y para eso yo les voy a mostrar una cosita que ustedes van a ver que parece algo medio raro, ¿no? Pero bueno, fíjense, ¿no? Vamos a explicarlo. Bueno, ahí tienen un silo que en realidad, bueno, es un silo corriente, y en un momento dado comienza a largar humo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, fíjense que acá se está ennegreciendo, estaba cargando de grano, y ustedes pueden decir, pero eso se prendió fuego porque le prendieron fuego. No, 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 simplemente por el deficiente almacenamiento, podríamos decir, ¿no? Es decir, se metió con demasiada humedad, tiene una humedad determinada, se metió con demasiada humedad, quizás no se ventiló después, entonces eso en un periodo de días fue calentando, 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 hasta que se prendió fuego, ¿sí?, y comenzó a arder el material, ¿sí? Y fíjense lo que pasa después. Ahí lo ven, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es decir, al final generó llama, pero después siguió ardiendo en forma de, no fue una explosión eso, sino que fue un tipo de deflagración, una cosa así, ¿no? Después siguió ardiendo sin demasiada presión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso nos está indicando cómo un silo puede estar normal y en un momento dado, bueno, genera ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos nosotros ahora seguimos con la parte preliminar y nos encontramos que hay diferentes etapas en la etapa preliminar, o subetapa, vamos a llamarla así, ¿no? El primero es el estado latente, ¿no? Yo no quisiera llamarlo estado latente porque después nos vamos a confundir con otro término que también usa el mismo léxico. Yo le diría estado no visible o no aparente, ¿sí? Después no se ve nada, ¿sí? Es un estado oculto, ¿sí? Esa sería la palabra correcta, pero yo lo voy a corregir y voy a poner estado oculto, ¿sí? Entonces no se produce humo visible, no se ve humo visible. Sí, lo que se nota es que hay partículas invisibles ionizadas, ¿sí? Es decir, claro, son los radicales libres que se generan, pero digamos que muy poquita cantidad, y esos se liberan del material. Es imperceptible, y la única manera de detectarlo es mediante la detección iónica, que eso es muy sensible. El problema de poner un detector iónico es que debe estar todo muy bien controlado porque puede generar falsas alarmas, quizás, ¿no? Entonces es uno de los más sensibles, pero detecta en una etapa muy temprana. Para poder estar en este momento en un silo, es decir, determinar este momento en un silo, lo que se hace es colocar sensores tipo longitudinales que miden en profundidad determinados parámetros, por ejemplo, la temperatura. Entonces ahí se puede detectar en qué lugar hay un punto caliente, que yo les decía, en que puede originar un incendio. La segunda parte, o segunda subetapa, sería el humo visible, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la acumulación de iones, ¿sí?, bueno, se van acumulando partículas desprendidas y eso genera un pequeño humo visible, ¿sí? En esta etapa también puede durar horas o minutos, no tanto días, pero sí horas o minutos.
y no se produce, la característica es que no se produce ni llama ni calor apreciable. Estamos en sí solamente humo. Muchas veces nosotros tenemos una sensibilidad especial al humo en cuanto al olor, ¿sí? Y lo detectamos en una etapa muy temprana, ¿sí? Eso es digamos, lo bueno que tiene el humano en este caso, ¿no? Porque puede detectar el peligro con tiempo, ¿sí? La detección en estos momentos se usa detector de humo. Si ustedes lo ven acá, ¿no? Si ustedes lo ven acá, estamos aquí en esta parte, ¿sí? Después van a ver un dibujito que yo les pongo los tipos de detectores, ¿sí? Bueno, con un detector de humo nosotros podríamos, en esta subetapa, podríamos detectarlo y, bueno, obrar en consecuencia, ¿sí? El único problemita que tiene este detector que cuando estamos hablando de un depósito, por ejemplo, que se evapora humedad por un cambio de temperatura dentro del depósito, estos detectores pueden ser engañados y genera una falsa alarma. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en este caso, hay que calibrarlo bien para que no detecte vapores. Suele pasar incluso con los sensores de rayo infrarrojo, ¿no? Que se colocan en las casas, que por ahí una evaporación generada por un cambio de temperatura hace sonar la alarma de incendio. Y en realidad uno viene, abre y no pasa nada, ¿sí? Es un problema porque después de muchos avisos, el tema es mantenerlo seco, el lugar para que no provocar eso, ¿no? Lo cual no es tan fácil. Luego viene la llama poco visible. Bueno, en ciertas condiciones comienza una pequeña llama a generarse. Esto depende del desprendimiento de calor y, por supuesto, el aporte de oxígeno a ese lugar. La llama, fíjense, estaríamos aquí, ¿no? Se llama. Primero vemos esto, primero no vemos nada, después vemos esto, un poco visible, y luego ya empezamos a ver alguna incipiente llama, ¿sí? En este momento es cuando nosotros vemos o se emiten rayos infrarrojos, ultravioleta y luz, justamente por la llama, y por eso se utilizan sensores justamente infrarrojos para poder detectarlos, ¿sí? Cuando se produce la llama, un punto muy importante aquí, yo les quiero hacer ver en esta ilustración, ¿no? Es decir, una vez que la llama se produce, genera dos cosas. Primero, un punto aquí en la base, si se origina en el piso, que se genera la parte más quemada aquí, porque, claro, estuvo trabajando durante mucho tiempo el fuego en ese lugar y fue quemando todo el material que había ahí. Por ejemplo, un piso de madera, vamos a ponerlo, y en la parte del techo, es decir, en la parte de arriba, se genera una aureola donde está la parte blanca, que es donde da la llama directa, podemos llamarla así, y la parte alrededor, esta parte, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Así, en forma de círculo, se genera el humo, ¿no? Es decir, una zona negra, porque ahí es donde los gases se desplazan, ¿no? Es decir, la llama llega con mucho calor hacia arriba, desplaza y se genera el humo a los costados, ¿sí? Este punto es lo que se busca cuando se busca el incendio, se quiere encontrar el incendio, el origen del incendio. Esto tiene un nombre, se llama la famosa B invertida, para poder localizar el penacho original, ¿sí? Lamentablemente, cuando se queman muchas cosas y se llega a la parte de flashover, que eso después lo vamos a ver, puede haber muchas zonas de estas y eso confunde al investigador. Pero lo más interesante de esto es buscar la parte mucho más afectada, aunque puede ser confundido también por diferentes materiales. Bueno, está en el investigador buscar el verdadero origen, ¿no? Si tiene que buscar varios puntos, tener varias hipótesis hasta lograr encontrar cuál es el correcto, ¿sí? Bien, vamos ahora a la parte de propagación. Es decir, ya venimos de acá, ¿sí? Estamos en este lado, es la parte de propagación del incendio, ¿sí? Propagación del calor. Y bueno, en esta fase
se produce gran cantidad de humo y gas y mucho calor, incluso hasta gases tóxicos. Digamos que el fuego ya es un poquito incontrolable. ¿Sí? Generalmente en esta etapa, es decir, en la anterior, en esta etapa es cuando la persona lo detecta y lo trata de apagar con un matafuego. Pero fíjense que seguimos en la fase preliminar, ¿no? ¿Estamos? Bueno, sigamos a la otra fase. Ahora vamos a la fase 1. Con las primeras llamas, ya el fuego comienza a desarrollarse, mucho calor y mucho humo desarrollados en el lugar, en el espacio confinado, y generalmente esta etapa termina cuando comienza la fase 2. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración. La fase 1 es determinante, es un punto de inflexión, porque el fuego puede tomar dos caminos, especialmente en los espacios confinados, ¿sí? Es decir, en los fuegos confinados dentro de edificios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede ser a lo que vamos a denominar un backdraft o el otro a un flashover. Vamos a ver si puede tomar dos caminos. Y ahora vamos a ver qué es eso. ¿De qué depende que tome un camino o el otro? Bueno, entonces, primero, depende en primer caso del foco inicial y las aberturas, es decir, dónde están ubicados los materiales dentro del lugar, si están cerca de alguna ventana o alguna puerta donde se inicia el fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso va a determinar el aporte de aire, ¿sí? Al incendio. Entonces el incendio va a progresar mucho más rápido. Se ha ensayado los materiales y se descubrió que la rotura de vidrios es inevitable entre 12 a 13 minutos. ¿Sí? Y eso lo que hace es avivar el fuego. ¿Sí? En caso de que el fuego se avive, continúa así. Fíjense, la fase 1 sigue desarrollando. ¿Sí? Así pasa por un momento que lo vamos a ver que se llama flashover. ¿Sí? Luego empieza un equilibrio térmico y luego disminuye. ¿Sí? Es decir, estamos viendo esta cosita. ¿Sí? Es digamos, el curso normal que sucede cuando el aporte de oxígeno, si bien es limitante, o es escaso, entra por difusión, ¿no? Es decir, no se cierra nada, sino que continúa el aire aportándose. Para eso nosotros vamos a ver algunos dibujitos. Fíjense acá, ¿no? Es decir, yo acá les muestro las tres etapas, que están, digamos, yo las profundicé, por eso les puse más etapas, ¿no? Es decir, la etapa inicial, donde acá comienza con la llama ya formada, luego la acumulación de gases en la parte superior, ¿no? Gases combustibles, incluso por eso lo muestra así, como gases combustibles, y luego una etapa final donde se extingue, pero siguen los gases combustibles. Estas tres etapas serían las etapas originales, pero podemos dividirlas un poquito más y estudiarla un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, acá está la parte preliminar, ¿sí? Bueno, fíjense acá, mira. Acá nuevamente tenemos una condición de fuego, ¿sí? Donde el calor humo caliente, va generando eso que nosotros decíamos, el calor que se aporta a los materiales en reflujo para ir combustionando los materiales que están alrededor. Lo importante o lo interesante acá es la entrada de aire. Fíjense que la entrada de aire se produce por debajo, es decir, el aire fluye por difusión desde abajo hacia arriba, donde se calienta. Las flechas que bajan es la radiación térmica, ¿sí? En general, la parte de calor sigue arriba y lo que hace es quemar la parte de arriba de la puerta para poder salir si es que la puerta está cerrada. O si la puerta está abierta, bueno, lo que hace es pasar por arriba, es decir, pasa por arriba y llega al techo y después va quemando todo lo que está arriba, a cierta altura, a la altura donde están los gases calientes. ¿Sí? Si el fuego sigue desarrollando, nos encontramos con esto que ven acá. ¿No? Es decir, acá comenzó lo que nosotros llamamos flashover, que ahora vamos a profundizar, y se genera un fuego generalizado de todo el lugar, el humo sigue saliendo,
y va a progresar hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque estos gases calientes se prenden fuego, algo así parecido a esto que ven acá. ¿Ven? Estamos, el fuego en realidad, esto es un ensayo que se hace, ¿no? El fuego empezó en este lugar, pero los gases calientes se prenden y viajan por arriba del techo. Estamos, es decir, se desplazan como si fuera una nube de fuego. ¿Se dan cuenta? Bien, volvamos a el libro. A ver, acá lo tenemos de vuelta. ¿Sí? Tenemos, es decir, la parte inicial, ¿sí? Pues esta parte donde es el crecimiento y luego el crecimiento súbito, que lo vamos a ver un poquito más profundo. Bueno, volvemos al libro. Y en el libro nos encontramos con el otro punto, ¿no? Es decir, primero depende de la posición relativa de las aberturas. Ahora vamos a ver las aberturas inicialmente abiertas o cerradas, ¿sí? Y esto es lo limitante. Yo lo que demostré en el dibujito anterior era que la puerta permanecía abierta. Pero ¿qué pasa si la puerta o las ventanas están cerradas? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Lo que es esperable. El oxígeno o el aire se consume y el fuego tiende a apagarse, y si no nadie entra y no pasa nada, se va enfriando solo y se apaga. ¿Sí? ¿Estamos? Sin embargo, lo que hay que pensar acá es que esos humos calientes, además de ser de combustión incompleta, pueden prenderse en cualquier momento ante la aparición de oxígeno, ¿sí? O de aire. ¿Sí? Porque, claro, están ahí esperando, ¿no? Bueno, y el otro es la posición relativa de los elementos combustibles. Y acá tiene mucho que ver el tema de las cercanías entre los materiales. Para eso yo les puse un dibujito acá donde les muestro. El incendio comienza en un tacho de basura que tenía papeles, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, uno tiró un cigarrillo, ¿no? Que por ahí es medio común esto. Y como está cerca del escritorio, bueno, ese fuego agarra al escritorio y así se genera un gran incendio. En cambio, ustedes imagínense un cesto de basura aislado. Si yo le tiro el cigarrillo no pasa nada porque está ahí, queda ahí, después se apaga y se consume y ya está. Es decir, los gases calientes no alcanzan a ser de tal magnitud y de tal energía para prender alguna cosa, ¿no? Entonces queda ahí. Eso es importante. Yo me acuerdo en un incendio, un principio de incendio en un hospital, comenzó así en un tacho de basura, pero el material que estaba alrededor, que era la pared, era un material retardante, ¿sí? Tenía un tratamiento retardante, entonces se quemó todo el tacho de basura, que era plástico incluso, chamuscó lo que era la pared, que era material retardante, recubierta con un material retardante, pero no pasó de ahí. Se dan cuenta, después vinieron, lo apagaron y no se propagó para otros lugares, quedó en esa esquinita del tacho de basura. Que los tachos de basura son bastante complicados porque son iniciadores de incendio, especialmente en los lugares públicos, ¿no? Porque generalmente tiran algunas cositas que no deberían tirar. De ahí que el shopping, en algún momento, para la gente que era fumadora, tenía una bandeja con arena, para que no tiraran los cigarrillos en los tachos de basura, porque, claro, uno tira papel, pero ¿qué sabe que uno va a tirar un cigarrillo? El que tira el cigarrillo por ahí no sabe que tiene papel ahí adentro, y bueno, y ahí será todo el origen del problema, ¿sí? Bueno, ahora, bueno, yo les decía con el aporte de fuego. Bueno, ahora nos vamos a decir la parte de oxígeno, vamos a la fase intermedia. Esta fase intermedia en general no figura en ningún lado. Hablan de lo que se llama el backdraft o fase latente, pero no tiene el nombre de fase intermedia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fíjense, vamos a explicarla con este dibujo. El fuego con aporte normal de oxígeno hace esta curva, ¿sí? Esta curva. Sin embargo, si el espacio está confinado y está todo cerrado, lo que sucede es esto, ¿no? Viene por acá, hace esto, baja la curva y baja el calor, ¿sí? Va descendiendo.
¿Estamos? Es decir, se origina lo que nosotros llamamos fase latente. ¿Estamos? Este es el nombre que yo quería evitar allá, ¿no? Fase latente. ¿Por qué fase latente? Porque en realidad tenemos los humos calientes dentro de la habitación, ¿sí? Pero no hay oxígeno. Por lo tanto, la combustión, los productos de la combustión incompleta están ahí expectantes para originar un posible incendio catastrófico, si podemos llamarlo así, ¿no? Ante el aporte de oxígeno. En este momento, aquí viene alguien y rompe, o abre una puerta o rompe un vidrio, ¿sí? ¿Y qué sucede en ese caso? Bueno, en ese caso sube con gran rapidez el calor, ¿sí? La temperatura en este caso sube con gran rapidez y produce una llamada lengua de fuego, ¿sí? Que en el término normal se llama backdraft, incluso hay películas de backdraft, ¿sí? Donde la temperatura es mucho más alta referente a lo que era original, ¿no? A esta curva que ven acá, ¿sí? El punto máximo es mucho más alto. ¿Por qué? Y bueno, porque todos esos gases que estaban ahí acumulados se prenden, yo diría, casi espontáneamente, ¿sí? Están por la entrada de aire y se consumen todo en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, por eso se genera un pico de temperatura. Pero ese pico dura poco, ¿sí? En realidad es como una explosión, ¿sí? Dura muy poco, yo diría, una explosión por ahí tipo deflagración, ¿sí? Luego el incendio continúa su ciclo normal, ¿no? Es decir, lo que es el flashover y luego el decrecimiento. ¿Estamos? Pero lo importante acá es ver el famoso backdraft, ¿sí? De la fase latente. ¿Estamos? ¿Qué característica tiene el backdraft? Bueno, en principio se anuncia por los gases, ¿sí? Los gases que salen por alguna de las aberturas, ¿sí? En forma ondulante, que algunos la han descrito como nube en coliflor. Estamos, y van saliendo esos gases y en un momento determinado se prende fuego todo y sale una lengua de fuego de adentro, porque dicen que en realidad la onda se genera desde adentro, es decir, se enciende desde adentro, donde está la mayor concentración de combustible, ¿sí? Y desde ahí progresa hacia afuera en forma de onda, ¿sí? Es una onda de presión, ¿sí? Es muy peligroso esto para los bomberos, ¿sí? Si nosotros estudiamos desde el punto de vista estructural, a la fase intermedia no nos interesa demasiado, sí les interesa a los bomberos, ¿sí? Porque es el que causa muerte, ¿sí? Para eso